Capítulo 54. Aeropuerto Internacional de Enubia. Día 5 desde la entrada de Japón en la guerra. Medianoche. Aeropuerto Internacional de Enubia, cuartel general provisional. A altas horas de esa noche, a 28 kilómetros al norte de Kiseki, el aeropuerto internacional de Enubia, que contaba con una pista de aterrizaje de aproximadamente 3.000 metros de longitud, era utilizado conjuntamente por el Imperio Grab-Alcas, el Sacro Imperio Milicial y el Ejército Rebelde de Mu. Este aeropuerto, capaz de recibir el despegue y aterrizaje de grandes aviones de transporte, era un punto estratégico crucial encargado del transporte de tropas y suministros hacia el frente. Toda la zona periférica estaba defendida por posiciones de artillería antiaérea, puestos de cañones automáticos y unidades de tanques. Habían pasado 5 días desde que Japón entró en la guerra. El comando de las fuerzas de ocupación era consciente de que el bando japonés tenía en la mira este aeropuerto. Sin embargo, jamás imaginaron que el ejército japonés actuaría tan rápido y mediante un método tan audaz. De pronto, el cielo nocturno se tiñó de blanco por un instante. Inmediatamente después, una serie de explosiones consecutivas sacudió el sector norte del aeropuerto. Equipo de defensa aérea, los grupos de artillería antiaérea del sector 1 al 5 han sido silenciados. Las posiciones de cañones automáticos también están sufriendo daños. Las aeronaves en plataforma han sido destruidas por completo. El hangar número 4 también presenta daños graves. Estamos confirmando el alcance de los daños actuales. Dentro del cuartel general provisional, los gritos y los informes se cruzaban de forma caótica. En el mapa de los alrededores del aeropuerto colgado en la pared, se iban marcando consecutivamente con color rojo las zonas afectadas. Maldición, nuestras defensas antiaéreas fueron aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. El comandante de la defensa del aeropuerto, el general de división aérea Perk, golpeó la mesa con frustración. ¿Dónde están nuestros cazas? Tras el ataque, se retiraron a alta velocidad en dirección noroeste. Estamos llamando al escuadrón de intercepción que estaba en alerta en el aire, pero no llegarán a tiempo. Han hecho lo que han querido con nosotros. El ataque de los cazas japoneses fue breve. Sin embargo, las posiciones antiaéreas alrededor del aeropuerto fueron destruidas con precisión quirúrgica, y los aviones alineados junto a la pista de aterrizaje ardían en llamas. Debemos prepararnos para un segundo ataque, juzgó Perks. Reúnan todos los cañones antiaérea que queden. Transporten munición al frente. Prepárense para el siguiente asalto. Sin embargo, antes de que la orden pudiera transmitirse, el operador de comunicaciones se dio la vuelta al armado. General Perks. Comunicación de emergencia del tercer puesto de vigilancia antiaérea. ¿Qué ocurre? 8 aeronaves de gran tamaño se aproximan desde el noroeste. Por la silueta y la velocidad, se cree que son aviones de transporte de Japón. El ambiente dentro del cuartel general cambió drásticamente. ¿Aviones de transporte? ¿Sí? Están incursionando a baja altitud y alta velocidad directamente hacia el aeropuerto de Enubia. El rostro de Perk se congeló. No puede ser, fuerzas paracaidistas. En un despliegue paracaidista convencional, los aviones de transporte pasarían sobre el aeropuerto o sus alrededores. Pero los aviones de transporte japoneses no se dirigían hacia una zona de salto común. Su rumbo apuntaba directamente a la pista de aterrizaje misma. Era exactamente la misma maniobra que un asalto con planeadores. ¿Hay algún Antares que pueda despegar? Ninguno, señor. Las unidades en plataforma fueron destruidas en el ataque de hace un momento. Los aparatos dentro del hangar número 4 también están destrozados. Y la artillería antiaérea. Los cañones del equipo de defensa aérea fueron aniquilados. Sin embargo, quedan 4 vehículos antiaéreos autopropulsados del ejército de tierra. Además, una compañía de tanques espera en el lado sur del aeropuerto. Entonces muevan esos tanques y vehículos antiaéreos a la pista de aterrizaje ahora mismo. Gritó Perks. No importa lo que sea. Alineen los vehículos y bloqueen la pista. No dejen que los paracaidistas enemigos pisen tierra. La alarma comenzó a resonar con fuerza por todo el aeropuerto. Los soldados salieron corriendo de los barracones y los artilleros antiaéreos subieron a los vehículos que habían escapado de los daños. Los motores de los 4 vehículos antiaéreos autopropulsados rugieron mientras cruzaban la calle de rodaje. Detrás de ellos, los tanques del ejército de tierra del Imperio de Grab-Alcas los seguían, moviendo sus torretas a izquierda y derecha mientras entraban pesadamente en la pista de aterrizaje. Informe de los observadores. Los aviones de transporte enemigos se aproximan desde el noroeste del aeropuerto. Ya están aquí.
Las ventanas del cuartel general comenzaron a vibrar sutilmente. Un sonido de motores grave y pesado aumentaba de volumen a un ritmo vertiginoso. Finalmente, de entre las nubes, emergió la silueta de una aeronave colosal. «Ahí está», exclamó un soldado vigía señalando el cielo nocturno. «Es gigantesco. El avión de transporte ha entrado en configuración de aterrizaje». «Aterrizaje». Bert corrió hacia la ventana. El gran avión de transporte descendía a una velocidad tal que parecía que se estrellaría de frente contra el aeropuerto. Con sus luces de posición parpadeando en la oscuridad, la aeronave se aproximaba en línea recta hacia el grupo de vehículos apostados en la pista. «Piensan realizar un aterrizaje forzoso», gritó uno de los oficiales del Estado Mayor. «¿Qué nivel de audacia?» «Derríbenlo», rugió Perps. «Apunten a los motores. Destrúyanlo antes de que toque tierra». Al mismo tiempo, interior de un avión de transporte C-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa. 30 segundos para el aterrizaje. La voz de la tripulación resonó en la bodega de carga iluminada por una luz roja. Dentro del avión se aglomeraban los miembros de la una brigada paracaidista. Los soldados no ocupaban asientos convencionales. Estaban posicionados alrededor de los vehículos y el equipo, sosteniendo con firmeza sus fusiles individuales. En el centro de la bodega de carga, un vehículo de combate de maniobra tipo 16 estaba firmemente asegurado. Con su cañón apuntando hacia el frente, su chasis desprendía una presencia imponente a pesar de estar confinado en el estrecho interior del transporte. «Atención todos, prepárense para el impacto. Aseguramientos, verificación final. Equipo de desembarco, listos». Los soldados pegaron la barbilla al pecho y tensaron el cuerpo. El avión de transporte vibraba violentamente. Desde la cabina de pilotaje, ya se habían visualizado los tanques y vehículos antiaéreos autopropulsados que bloqueaban la pista. En una situación normal, el aterrizaje debería haberse abortado de inmediato. Sin embargo, la operación no se detuvo. Toma de tierra inminente. La rampa trasera se abrirá inmediatamente después del contacto. Recibido. La aeronave se aproximó al suelo. Fuera de las ventanas, las trazas de los proyectiles de los cañones automáticos cruzaban la oscuridad. Un sonido metálico y sordo resonó dentro de la bodega. El revestimiento exterior fue perforado, y por los agujeros entró una ráfaga de aire nocturno por un instante. Impacto recibido. Aún podemos volar. Bajen la cabeza. Los proyectiles de los cañones antiaéreos autopropulsados golpearon consecutivamente el fuselaje del C-2. Múltiples agujeros se abrieron en la parte trasera de la bodega de carga, esparciendo metralla por el interior. Sin embargo, el tipo 16 fijado en la parte posterior actuó como un escudo, absorbiendo la mayoría de los fragmentos que intentaban perforar hacia el frente de la cabina. Los soldados se parapetaron detrás del blindaje del vehículo. Inmediatamente después, el tren de aterrizaje impactó con fuerza contra la pista. El impacto fue brutal. Los cuerpos de todos los ocupantes fueron impulsados hacia adelante. Los neumáticos chirriaron con violencia mientras la aeronave avanzaba a gran velocidad por la pista. Contacto. Abriendo rampa trasera. Los sistemas hidráulicos se activaron y la rampa comenzó a descender. El avión aún no había frenado por completo. A través de la apertura, las luces de la pista y los proyectiles trazadores entraban directamente a la vista. Liberar sujeciones. Tipo 16, listos para desembarcar. Primer equipo, despliegue a los flancos. El C-2 disminuyó notablemente su velocidad mientras se desviaba hacia el borde de la pista. La rampa trasera bajó por completo. En ese instante, el cañón de un vehículo antiaéreo autopropulsado volvió a abrir fuego. Los proyectiles se concentraron en la apertura, haciendo saltar chispas en el blindaje frontal del tipo 16. Fuera. Fuera. Usen el tipo 16 como escudo. Go, go, go. El señalero agitó los brazos. El motor del vehículo de combate de maniobra tipo 16 rugió y salió disparado de la rampa hacia la pista. Los neumáticos se aferraron al suelo y el chasis se balanceó de lado a lado. Nada más bajar, la torreta giró con velocidad. Vehículo antiaéreo al frente. Visualizado. Fuego. El arma principal escupió fuego. Con un estruendo ensordecedor, el proyectil voló e impactó directamente contra uno de los vehículos antiaéreos autopropulsados. La parte superior del chasis estalló, envolviendo la torreta en una bola de fuego. Siguiente, a la derecha, posición 2 en punto. Segundo disparo. Otro vehículo antiaéreo volcó por la fuerza del impacto.
Los dos restantes intentaron contraatacar, pero sus proyectiles automáticos solo lograban arrancar chispas inútiles del blindaje frontal del tipo 16. Mientras tanto, los soldados de la una brigada paracaidista saltaban uno tras otro del avión de transporte. Despliegue a la izquierda. Aseguren las posiciones de sacos de arena junto a la pista. Infantería enemiga en la calle de rodaje. El fuego de los fusiles tipo 19 de 5,56 milímetros resonó como un eco seco y continuo en el aeropuerto nocturno. Los soldados de la guarnición del aeropuerto estaban completamente desconcertados ante la escena de tanques sobre ruedas e infantería desembarcando directamente de un avión de transporte. Avión número 1, desembarco completado. Piloto, retire la aeronave de la pista. Viene el siguiente. El C-2 se arrastró con sus daños hacia la calle de rodaje para despejar la zona. Detrás de él, el segundo avión ya estaba en configuración de toma de tierra. Viene la segunda oleada. Apresuren el aseguramiento de la pista. El tipo 16 avanzó por la pista. Destruyó desde el flanco al vehículo antiaéreo autopropulsado restante y, acto seguido, apuntó su cañón hacia la compañía de tanques enemiga que se aproximaba desde el lado sur del aeropuerto. Tanques enemigos, 11 unidades. Distancia, 900 metros. Fuego a discreción. El cañón de los tanques del Imperio Gravalcas abrió fuego primero. Los proyectiles impactaron en la pista, arrancando pedazos de pavimento. Varias explosiones cayeron alrededor del tipo 16, envolviendo su chasis en humo negro. Sin embargo, el blindado japonés emergió de la humareda sin perder velocidad. Disparó su cañón principal en movimiento. El tanque imperial a la vanguardia estalló en llamas. Luego el segundo. Luego el tercero. Frente a tanques obsoletos, la superioridad del tipo 16, equipado con sistemas avanzados de control de tiro y visión nocturna, era absoluta. Los tanques enemigos comienzan a retirarse. No los dejen escapar. Empújenlos hasta el extremo sur de la pista. La una brigada paracaidista no detuvo su ímpetu. Primera compañía, hacia el cuartel general provisional. Segunda compañía, aseguren los hangares 1 y 2. Tercera compañía, torre de control e instalaciones de combustible. Cuarta compañía, diríjanse al hangar número 4. Los soldados se dividieron en múltiples direcciones. Cruzaron las calles de rodaje avanzando al amparo de las sombras de los edificios. Aunque la guarnición del aeropuerto intentó resistir en varios puntos, su cadena de mando había sido despedazada desde el primer ataque aéreo. Al mismo tiempo, hangar número 4. El hangar número 4 se encontraba semidestruido debido al ataque aéreo previo. Parte del enorme techo se había derrumbado, y en su interior yacía el cadáver destrozado de un bombardero pesado Gutimaun. Tenía las alas carbonizadas, el estabilizador de cola partido, y el olor al combustible derramado impregnaba todo el ambiente del hangar. Un pelotón de la una brigada paracaidista se infiltró por el acceso lateral. Frente despejado. Izquierda, atención a la sombra de la aeronave. Movimiento al fondo. A través de los visores nocturnos, la puerta del fondo del hangar se movió sutilmente. Contacto. Puerta del fondo. Inmediatamente después, el sonido de los disparos resonó en el lugar. Los fusiles semiautomáticos del ejército imperial de Gravalcas abrieron fuego, y las balas golpearon el suelo del hangar y el revestimiento del bombardero destruido. Al suelo. Detrás de las ruedas. Los soldados se arrojaron detrás del tren de aterrizaje principal del destruido Gutimaun. Las enormes ruedas sirvieron como parapeto improvisado. Enemigos en la zona de mantenimiento del fondo. Unos 10 efectivos. También hay en el lado derecho. Nuevamente, el fuego imperial barrió la zona. Las balas impactaron contra las ruedas y el suelo, despidiendo chispas. Primer equipo, mantenga el fuego de supresión al frente. Segundo equipo, flanquee por la derecha. Recibido. Los fusiles tipo 19 comenzaron a responder. Los soldados del frente fijaron al enemigo con ráfagas cortas, mientras el otro equipo pasaba por debajo del fuselaje del Gutimaun para desplazarse hacia el flanco derecho, moviéndonos. Bien. El enemigo no se ha percatado de nuestra maniobra. Los soldados del Imperio Gravalcas no estaban preparados para enfrentar la combinación de visores nocturnos y coordinación por radio del bando japonés. En un hangar que para ellos era pura oscuridad, los soldados de las fuerzas de autodefensa tenían una visibilidad perfecta de la situación. Ataquen. Los paracaidistas que flanquearon irrumpieron en el pasillo de mantenimiento.
Un breve intercambio de disparos dejó a 2 soldados imperiales en el suelo, mientras que los restantes retrocedieron hacia el interior. El enemigo se retira. Presionen. Los soldados avanzaron manteniendo las distancias tácticas. Se detuvieron un momento ante una puerta. Uno de ellos introdujo una cámara de pértiga compacta para verificar el interior. 3 enemigos. Uno detrás del escritorio, 2 al lado izquierdo. Usaremos una granada aturdidora, flashbang. Granada fuera. La puerta se abrió y un destello cegador estalló en el interior. Entren. Suelten las armas. No se muevan. Los confundidos soldados imperiales fueron reducidos uno tras otro. La mayoría de los mecánicos que quedaban en el hangar arrojaron sus herramientas y armas y levantaron las manos. Hangar número 4, sectores principales asegurados. Recibido. Verifiquen enemigos restantes y aseguren la entrada. En ese momento, desde el exterior del hangar, volvió a escucharse el rugido de motores de aeronaves de gran tamaño. Era la segunda oleada. Al mismo tiempo, Aeropuerto Internacional de Enubia, cuartel general provisional. Nos han tomado hasta el hangar número 4. El reporte del mensajero desató el caos dentro del cuartel general. Maldición, su nivel de entrenamiento es demasiado alto. Exclamó Per clavando la mirada en el mapa. En el poco tiempo transcurrido desde el aterrizaje, el ejército japonés había asegurado el lado oeste de la pista y se había desplegado simultáneamente hacia los hangares y las instalaciones de control. El contingente infiltrado debía ser pequeño, pero sus movimientos eran anormalmente rápidos. Avanzaban sin vacilación hacia las instalaciones clave, como si conocieran de antemano la estructura interna del aeropuerto. La compañía de tanques ha sido aniquilada por los tanques sobre ruedas del enemigo. ¿Cuántos blindados tienen? Por lo que se puede confirmar, solo son unos pocos tanques sobre ruedas. ¿Me estás diciendo que una compañía entera fue destruida por solo unas pocas unidades? Nuestros disparos no logran impactarles. Ellos abren fuego con total precisión incluso en mitad de la noche. Gritó otro operador de radio. Sonido de motores desde el noreste. Nuevamente 8 aviones de transporte enemigos. La segunda oleada. Pert apretó los dientes. Solo con la primera oleada, las fuerzas de defensa del aeropuerto ya estaban siendo fragmentadas. Si a esto se sumaba la segunda oleada, la disparidad de fuerzas se revertiría por completo de un solo golpe. ¿Qué nos queda para la defensa antiaérea? Nada, señor. Los vehículos antiaéreos autopropulsados fueron destruidos. Solo nos quedan las ametralladoras de la infantería. No me importa. Gritó Per golpeando la mesa. Reúnan todas las ametralladoras que puedan apuntar a la pista. Detengan aunque sea a uno solo de esos aviones. Pero el ejército japonés ya se encuentra en las inmediaciones de la pista. Corran. Los soldados imperiales que se encontraban en el cuartel general salieron al exterior cargando ametralladoras pesadas. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a la pista, una lluvia de balas cayó sobre ellos desde la azotea del edificio. Eran los miembros de la una brigada paracaidista que, en algún momento, habían tomado el control de la torre de control. Enemigos en la parte superior de la torre. Devuelvan el fuego. Los soldados imperiales apuntaron sus armas hacia arriba. Sin embargo, un tipo 16 apareció desde otra dirección. Bajo el fuego de su ametralladora coaxial, las tropas imperiales fueron repelidas hacia la sombra de los edificios. Vehículo blindado enemigo frente al cuartel general. Distancia, 400 metros. Bloqueen la entrada principal. Pert finalmente lo comprendió. El objetivo del ejército japonés no era simplemente inhabilitar la pista de aterrizaje. Su propósito era capturar el aeropuerto en perfectas condiciones. No querían destruirlo. Tenían la intención de usarlo para su próxima operación. Personal del cuartel general, procedan con la quema de documentos confidenciales. Ordenó Pert. Destruyan también los equipos de comunicación. No dejen el aeropuerto en manos enemigas. No hay tiempo. Una explosión resonó en la entrada principal. Las puertas salieron volando hacia el interior y el humo invadió los pasillos. Entren. Derecha despejada. Izquierda, 2 enemigos. Los gritos en japonés y los sonidos de disparos se aproximaban. Los guardias del Imperio Gravalcas intentaron resistir en el pasillo, pero ante la una brigada paracaidista, equipada con visores nocturnos, protección balística y coordinación radial, fueron empujados hacia atrás uno tras otro. Primer piso asegurado. Suban las escaleras. La sala de mando está en el tercer piso. Per desenfundó su pistola.
Los oficiales del Estado Mayor que quedaban en el cuartel general también empuñaron sus armas. Sin embargo, en sus rostros ya no quedaba rastro de confianza en la victoria. Fuera de las ventanas, los aviones de transporte C-2 de la segunda oleada aterrizaban uno tras otro en la pista. Uno, luego otro, y luego otro más. De las rampas traseras de los masivos transportes desembarcaban aún más paracaidistas, vehículos, municiones, equipos de comunicación e incluso camiones de artillería, o buses. La pista asegurada por la primera oleada ya se había transformado en una ruta de suministro para el ejército japonés. Se escucharon voces provenientes del otro lado de la puerta. Suelten las armas. Cesen la resistencia. Mantengan las manos donde pueda verlas. Bert empuñó con fuerza su pistola. Hasta hacía solo una hora, el aeropuerto internacional de Enubia era una base aérea crucial para las fuerzas aliadas. Tenían casas, tenían artillería antiaérea, tenían tanques. Superaban en número al ejército japonés. Todo aquello fue neutralizado en cuestión de minutos. El enemigo había calculado todo desde el principio hasta este preciso instante. General de división, murmuró uno de sus oficiales. Continuar resistiendo no tiene sentido. Bert no respondió. Los disparos en el pasillo cesaron. Al instante siguiente, la puerta de la sala de mando se abrió de golpe. Un soldado de las fuerzas de autodefensa entró cubriéndose con un escudo balístico, seguido por varios soldados más que apuntaban con sus armas. Suelten las armas. Manos arriba. Un breve silencio inundó la sala. Finalmente, Bert dejó caer su pistola al suelo. El sonido del metal impactando contra el piso resonó de una forma extrañamente fuerte. La operación de asalto al aeropuerto internacional de Enubia por parte de la una brigada paracaidista de las Fuerzas de Autodefensa de Japón concluyó en menos de 2 horas desde su inicio. El cuartel general de la guarnición de defensa fue capturado, y tanto la pista de aterrizaje como la torre de control fueron aseguradas en un estado completamente operativo. Los hangares, las instalaciones de combustible y los centros de comunicación fueron confiscados con daños mínimos. Antes del amanecer, unidades adicionales de la Fuerza Aérea de Autodefensa y refuerzos del Ejército de Tierra comenzaron a llegar uno tras otro. El aeropuerto internacional de Enubia se convirtió para Japón en la cabeza de puente necesaria para avanzar hacia Kiseki, y a 28 kilómetros al sur del aeropuerto. En Kiseki, territorio ocupado por el Imperio Grab-Alcas, el Sacro Imperio Milicial y el ejército rebelde de Mu, nadie comprendía aún que la posición estratégica vital que se encontraba al norte se había transformado, en una sola noche, en una base aérea de operaciones para el enemigo. Fin del capítulo 54. El link a la historia del autor y el link a la historia en español estarán en la descripción.